Estoy de negro porque hoy oficialmente estamos de luto. Hoy falleció el proceso de Camilo Ayala. Hablemos de la derrota del Deportivo Pasto aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. También no se olviden de irme a seguir a todas mis redes sociales, a Instagram, TikTok e incluso Facebook, que tengo todas ellas, hasta X también tengo. Pueden irme a seguir a todas esas redes sociales. Los links los encontrarán aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Bueno, para comenzar con este video, no me puse de negro y todo eso porque esté de luto. No, solo era para hacer el chiste. Simplemente agarré la primera camiseta que había el día de hoy. Tocó justamente una camiseta negra y aproveché para hacer el chiste. Porque, como diría Marge Simpson, en una situación así, solo nos queda reír. Porque qué triste este Deportivo Pasto. Una tristeza absoluta este Deportivo Pasto que estamos viviendo en este segundo semestre del 2025. Un segundo semestre que, miren que cómo son las cosas y las vueltas de la vida. Al inicio del semestre, debido a los refuerzos que había una nula expectativa para este semestre. Se presentaron dos partidos interesantes, el 3-2 frente a Tolima, el 2-2 frente a Boyacá Chico en Tunja, y dijimos, bueno, este equipo como que promete, hay que ajustarle algunas cositas, hay que ajustarle algunas tuercas, y puede ser un equipo que sea una grata revelación. Pero llegaron las paras, llegaron los partidos aplazados. Eso no es culpa del Pasto, eso no es culpa de Camilo Ayala, eso ya es cosas externas al mismo Deportivo Pasto. Pero más allá de eso, el equipo, en vez de evolucionar, involucionó. Y por eso estamos viendo el Deportivo Pasto que estamos viendo el día de hoy. Un equipo triste, un equipo sin ideas, sin sangre en la cara, sin vergüenza deportiva, que trota la cancha, que se cae anímicamente. Y esa es la realidad del Deportivo Pasto en esta noche. Aquí lo que vale hacer es una pregunta muy concreta y espero varias respuestas en los comentarios. Camilo Ayala, ¿se tiene que ir? Esa es la pregunta que nos queda en esta noche. Hecha la pregunta del millón, pasemos ahora sí a analizar qué pasó en este partido. ¿Por qué el Deportivo Pasto nuevamente pierde en condición de local? Algo que es curioso porque mucho se habló de una estadística que salió previo al partido, que hace 10 años el Medellín no ganaba aquí en el Libertad, es el equipo que más tiempo llevaba sin ganar aquí en el Libertad. Toma. Pero más allá de que a veces sí, estas estadísticas son mufa, más allá de que esas estadísticas suelen traer un poquito de sal a las situaciones, no perdemos porque un usuario en X publica una estadística. No, sería también un poco ridículo de nuestra parte decir, publicaron esa estadística y por eso el Deportivo Pasto perdió. Como si a los jugadores les importara las estadísticas. No, esos manes van, cumplen con su compromiso, ganan, empatan o pierden, igual les pagan, a veces atrasado, pero les pagan. Así que no, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que una estadística que salió hace 2 días nos hizo perder. Sí, pues que puede ser moja, ¿no? Para el supersticioso, pero bueno. A ver, el Deportivo Pasto hoy cambió de idea, o mejor dicho, Camilo Ayala cambió de idea de juego, de módulo táctico, más que de idea. Y el módulo táctico de entrada le funcionó, porque yo creo que no hay reparo en el primer tiempo. Creo que estamos totalmente de acuerdo en que en el primer tiempo no hay ningún tipo de reparo. El Deportivo Pasto fue un equipo muy bien aceitado, un equipo bastante productivo a la hora de generar ocasiones claras de gol. Le faltaba toma de decisiones, pero uno con fe ciega hubiera dicho, no, ojalá en el entretiempo esa toma de decisiones se pula, esa toma de decisiones se centre un poquito más cabeza fría a la hora de llegar al último tercio de la cancha. Uno esperaba eso, pero uno espera eso siempre y cuando tenga fe ciega, uno espera eso siempre y cuando no haya visto jugar al Deportivo Pasto en todo el semestre o incluso en todo el año, pero no, uno tenía la fe ciega en ese sentido, pero uno sabía que la realidad probablemente podría ser otra, y era que el Deportivo Pasto nuevamente en un segundo tiempo iba a padecer y muy probablemente le iban a empatar o incluso a dar vuelta al marcador, como terminó sucediendo. Pero me estoy yendo muy allá y estábamos hablando del primer tiempo. Un primer tiempo donde las cosas estaban saliendo bien. Faltaba justamente lo que les decía, la toma de decisiones, un poquito más de cabeza fría, sobre todo en la cabeza de Valois y en la cabeza de Bernal, un
poquito más de paciencia, un poquito más de mejor resolución en ese último tercio de la cancha. Eso era lo que faltaba ahí. Y como que se notaba, no se percibía un ambiente diferente, porque contra Envigado se sentía que el Pasto llegaba, pero algo podría pasar, algo podría estropear todo lo bueno que estaba haciendo el Deportivo Pasto en ese partido. Acá la cosa era distinta, acá era como que no, el gol va a caer, el gol va a caer, estamos seguros de que el gol va a caer, se percibe en el aire que el Deportivo Pasto se va a ir arriba en el marcador. Y efectivamente, así pasó. ¿Quién apareció? Esta vez un jugador criticado el partido pasado, pero en este partido tuvo una actuación destacable. El caso de Camacho. Camacho, tras una buena recuperación, primero hablemos del origen de la jugada, una buena recuperación por parte de Jiménez, donde la jugada nace en una proyección de Castaño. Castaño la pierde, pero Jiménez, nuevamente vivo, recupera la pelota en salida de los pies del jugador del Medellín. Jiménez termina conduciendo, le termina filtrando el pase a Camacho. Camacho define con total frialdad, algo también destacable, algo totalmente importante en este Deportivo Pasto, que sigue siendo un equipo con pegada, más allá de que sigue perdiendo, es un equipo con pegada, llega poco pero convierte, así que de entrada eso es un punto importante, aunque bueno, aunque le hacen más goles de los que convierten, ¿no? Pero bueno, si no llega tanto también es complicado. Pero bueno, sin desviarnos tanto del tema, buen gol por parte del Deportivo Pasto. Camacho apareció, estaba haciendo una muy buena dupla con Santiago Jiménez ahí en esos dos carrileros, en esos dos extremos o dos laterales, jugadores por banda, pues como le quieran decir. Estaban haciendo una buena asociación, Jiménez muy participativo, muy productivo, tanto en defensa como en ataque. Este jugador sí es lateral, este jugador siente las dos posiciones, siente las dos funciones que debe realizar, que es justamente la marca y justamente el ataque, pero el caso de Camacho también era algo también especial, porque Camacho el partido pasado lo pusieron a cubrir toda la banda solo, a un jugador de ataque, muy complicado. Se lo critica evidentemente por el mal partido que tuvo, pero también hay que ser justo y decir que Camacho no es para cumplir una función tan de ida y vuelta. En cambio, haciendo una dupla junto con Jiménez, a Camacho le quedaba mucho más fácil apoyar en las coberturas, no ser el directamente responsable de ellas. Apoyaba en las coberturas, lo hacía muy bien y cuando tenía que irse al ataque, se asociaba, era creativo, jugaba de primera. Un Camacho totalmente distinto a de los partidos pasados. Así que listo, era todo fiesta, era todo alegría, Deportivo Pasto iba ganando. Por ahí el Medellín alcanzó a tener algo de reacción, pero era más producto de las malas entregas del Deportivo Pasto, nuevamente toma de decisiones, factor muy importante. Nuevamente pasaba por la toma de decisiones, algunas entregas erráticas y bueno, algún error puntual, algún error individual que le permitió al Medellín acercarse, sobre todo en una jugada donde Berrío quiso colgar a Diego Martínez, pero la terminó mandando muy por encima. Así que, nuevamente, vuelvo a lo que venía diciendo. Quedaba la fe ciega de que no, el Pasto va a salir nuevamente bien, el Pasto va a ser el mismo equipo de la primera mitad, el Pasto va a ser esto, pero todo bien. Pero estaba ahí esa corazonada, estaba ahí esa sensación de que no, el Pasto es el mismo de siempre, ojalá no le remonten, pero ¿qué pasó? Le terminaron remontando. Para el segundo tiempo, Alejandro Restrepo era evidente que iba a hacer alguna modificación. El primer tiempo del Medellín había sido malo. Como les mencionaba, solo se acercaba por errores individuales que cometía el mismo Deportivo Pasto. Así que era esperable. De entradita mandó a Snyder Mena y a Chaverra, a Francisco Chaverra. Dos sustituciones importantes. ¿Por qué? Porque esto hizo que el medallo cambiara de esquema, cambiara de módulo táctico, adelantaba un poco más a los jugadores por banda, tenía una densidad de jugadores en la mitad de la cancha más importante que en la primera mitad y tenía los jugadores en punta que justamente estaban ahí para cumplir esa función de que si en algún momento se les llegase a presentar una jugada, la mandaran a guardar. Y de entrada esto le funcionó, porque uno va a revisar el compacto y todas las acciones o todo lo que yo tengo anotado. En el segundo tiempo no tengo nada del Deportivo Pasto, lo cual me da tristeza. Tengo minuto 50, cabezazo que salva al Arcón de Berrío. Minuto 52, tapa Diego tras remate de Berrío. Minuto 54, Chaverra la manda por fuera en un remate que una nueva jugada combinativa por la mitad de la cancha. Minuto 57, Fridi remata a ras de piso y tapa Diego Martínez. Minuto 67, el gol de fuera del lugar, pero pues bueno, hay que detenernos ahí. Entonces, miren que son 4 opciones de gol que les estoy mencionando, previa a la del gol, o sea, con la del gol son 5. Previa al gol hay 4 opciones de gol. 4 opciones claras, 4 opciones de real peligro para el Deportivo Pasto. Y aquí Camilo Ayala, siendo Camilo Ayala, ¿qué dijo?
Durante todo este arranque de liga he puesto línea de 5 y no me ha funcionado. Me han convertido bastantes goles con esta línea de 5. Y en este partido me están atacando. Yo, Camilo Ayala, ¿qué debería hacer? Tengo una brillantísima idea. Volvamos a la línea de 5. Y ahí ya el partido fue otra cosa. Porque, ¿qué pedía el partido en ese momento? Se sabía que el Medallo estaba atacando con muchísima gente por la mitad del campo. Porque posteriormente ingresaron Harlan Barrera y el Chino Sandoval. El Chino, que aunque tenga la 9, juega un poco más atrasado de Fridisewski, y Harlan Barrera, que es un cracazo. Creo que no estamos descubriendo nada al decir que Harlan Barrera es un crack, es un distinto. No estamos descubriendo absolutamente nada. Y bueno, ahí el Deportivo Pasto se asustó aún más, justamente, pues ahí vinieron esas sustituciones maravillosas de Camilo Ayala, que dijo, no, pues si armo línea de 5, que con esta línea de 5 me han convertido 6 goles en 4 partidos, estoy seguro de que si armo línea de 5 aquí no me va a pasar nada. Por eso mandó al Conti, ahí ya se hizo la línea de 5, mandó a Espinal un cambio posicional por el caso de Méndez, que buen jugador, por cierto, un primer tiempo interesante, aunque de tanque pequeño, algo así como Castilla. Entonces, listo, se armó la línea de 5, se quedó el 2 en la mitad, el 5-4-1 si se quiere, con los dos extremos también apoyando un poco ahí, y el punta que era Valois. Hasta cierto punto, digamos que el Pasto, listo, aprovechaba algunas transiciones, pero nuevamente la falla de toma de decisiones. Recuerdo una donde hay un muy buen centro de Castaño, Camacho se la termina bajando a nadie porque Valois no se anticipó, no decidió atacar esa pelota, pero de ahí poquito más. Eso fue lo que quizás alcanzaron a servir los cambios, porque ya el concierto del Medellín fue bravo. Se adelantaron los carnavales, señores, porque el Medellín nos hizo un carnaval en la mitad de la cancha impresionante. El cambio obligado era Valencia, porque qué flojito partido de Valencia, qué flojo debut de Valencia en general. Los partidos que ha jugado Valencia, un desastre total. Ahí estaba Brian Sánchez, necesitábamos un poco más de manejo en la mitad de la cancha, un poco más de población, un poco más de densidad ahí en esa mitad. No la tuvimos. Decidimos seguir con los jugadores que estaban, con Jaramillo y con Valencia. Y a Jaramillo y a Valencia, pues les hicieron un carnaval, les hicieron una parranda, se adelantó la Feria de las Flores, se adelantó los carnavales de negros y blancos. Una lástima, porque justamente Jaramillo estaba haciendo un partido correcto, pero Valencia, no. Valencia lo miraba trabajar a Jaramillo. Esa es la apreciación correcta. Mientras Jaramillo trataba de hacer algo en la mitad de la cancha, Valencia como que le decía, todo bien, lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo, se viene a la mente esa escena de monstruos contra alienígenas. Lo estás haciendo bien, lo estoy haciendo todo. Porque eso era lo que estaba pasando con Jaramillo. Y bueno, volviendo ya a retomar el partido en vez de hablar de películas animadas, ya era cuestión de tiempo para que el gol del Medellín cayera. Y ahora sí llegamos al minuto 67, que lo tengo anotado aquí. Gol de Fridiseus, quien fuera del lugar, que sí fue. Así anoto yo las jugadas de partido para más o menos acordarme. Gol de fuera del lugar, que sí fue. A ver, se notaba lo muy bien aceitadito que estaba este Medellín. No por nada viene de ser subcampeón hace poco menos de mes y medio, casi 2 meses. Es un equipo que juega muy bien al fútbol. No estamos descubriendo absolutamente nada también diciendo esto. ¿Que arrancó complicado la liga? Sí. Es que el mazazo que recibió en la final, durísimo. Perdió la final contra un cojo, con todo respeto de Hugo Rodallega. Perdió la final contra un cojo el Medellín. Entonces, reponerse de un golpe así es duro. Y ya a medida que el Medellín empezó a agarrar ritmo en esta liga, ya vimos el Medellín que fue subcampeón. Y sí, se le van a presentar retos más complicados que este Deportivo Pasto que no ponía de resistencia en la mitad de la cancha. Pero toque entre Harlan, Chino, Berrío, ¿quién más está por acá? Estaba Mender, que mientras estuvo, que pues salió en el 45, entonces no lo contamos. Fridisewski, Berrío, Jader Valencia mientras estuvo en cancha hasta que lo sacaron. El caso de Harlan, el caso de Snyderman, el caso de Chaverra. Una tromba impresionante que tocaban de primera, desconcentraban al Deportivo Pasto. Abrían a un sector, ahí había un jugador libre del Medellín. Abrían al otro sector, había otro jugador del Medellín. Y en una de esas jugadas donde a un solo toque desbarataron toda la defensa del Deportivo Pasto, llegaría justamente el gol de Fridisewski, un gol que se la termina cediendo el Chino Sandoval, pase de la vida. En un inicio se pitó el fuera del lugar, pero está totalmente claro que Fridisewski está muy por detrás de la línea del balón. No es tan fina como muchos podríamos creer, ¿no? Es una jugada que le costó al VAR revisarla, le costó, se demoró creo que 1 minuto, 2 minutos casi, pero a la final fue gol. A la final fue gol, y aquí uno decía, pucha, ¿será que el Pasto aguanta? ¿Será que el Pasto se repone de este golpe? Y en el aire se percibía, porque el estadio quedó mudo.
Mudo, mudo, mudo quedó el estadio. Un silencio total. Nosotros en cabina también estábamos desolados, sin saber qué decir. Era un golpe durísimo, nadie lo podía asimilar. Y como habíamos visto en el partido pasado frente a Envigado, el aspecto mental también está jugando un papel fundamental en este Deportivo Pasto, porque no le permite levantarse de golpes así. Y efectivamente el Pasto nunca se repuso de ese golpe. El concierto del Medellín fue aún más evidente. En ese concierto de Medellín estuvieron Fate, Bless, Bad Bunny, Daddy Yankee, quien quiera. O sea, es que era solo el Medellín, solo Medallo, Karol G, todo el mundo. Porque ya de aquí el Medellín siguió insistiendo, siguió atacando. Y como les mencionaba, la jugada del gol de anulado era el 67. Se demoraron 2, casi 3 minutos. O sea, que es decir, que al 70 se convalidó el gol. Y sacó el Pasto del medio. Trató de hacer alguito. Y 5 minutos después de que el Pasto sacó del medio, gol del Medellín. ¿Y por qué vía llegó? ¿A que no adivinan? Les doy un premio al que adivine cómo le hacen el segundo gol al Pasto. ¿Ya lo adivinaron? Muy bien, los felicito. Somos unos genios. Por la vía aérea. Por la vía aérea. De cabeza, para que me entiendan. Nuevamente un gol de cabeza. Nuevamente le convierten de cabeza al Deportivo Pasto. Pelota que se abre muy bien al sector de Snyder Mena, ex Deportivo Pasto, recordado y querido por acá. Yo personalmente le tengo cariño a Snyder Mena. Muy buen centro de Snyder Mena, como con la mano. Y entre tres centrales, nuevamente cabecean facilito. Fridisewski se fue de doblete el día de hoy, figura del partido, nada que hacer. Gol, 2-1. Y si con el 1-1 el Pasto estaba caído anímicamente, con el 2-1 peor, no había nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Y bueno, ya el partido se acabó ahí, porque ya el Medellín perfectamente pudo haber, si seguía con ese ritmo, le hacía 3 o hasta 4. Pero el Medellín dijo no, tranquilos, calmados, le manejamos el partido, este Pasto no tiene ningún tipo de reacción. Y así se fueron los últimos minutos. De hecho, en el 84 tapó Martínez lo que pudo haber sido el 3-1 de Fridisewski. O sea, Fridisewski se pudo haber ido de triplete, pero pues no terminó de pasar. Los minutos corrían, los cambios seguían ingresando, entró Bonet, entró Rivas, entró Popocho, no se sintieron y ya, el partido se acabó. Camilo Ayala no supo darle replanteamiento, no supo darle manejo al partido, cosa que no es nueva, cosa que no es de hoy. Por eso, nuevamente vuelve y juega la pregunta. ¿Se tiene que ir Ayala del Deportivo Pasto? Dicho todo lo anterior, pasemos a hablar ahora sí de los rendimientos individuales de este Deportivo Pasto, comenzando con Diego Martínez, que salvó algunas importantes, tuvo intervenciones interesantes. El primer gol no es culpa de él, pase de la vida gol, nada que hacer. Y el segundo gol, cabezazo, nuevamente, para variar. Poca responsabilidad de Diego Martínez en los goles. Santiago Jiménez, buen partido en la primera mitad. En la segunda mitad, con esa línea de 5, no se supo complementar con su zaguero más cercano. Andrés Alarcón, en el primer tiempo no sufrió, en el segundo tiempo hicieron fiesta con la defensa central. El mismo caso de Joy Sosa. Bernal, hoy no estuvo fino, muy acelerado, muy errático en la toma de decisiones. Felipe Jaramillo, vuelve y juega lo que les dije, lo estás haciendo bien, lo estoy haciendo todo. Juan Manuel Valencia, flojito, que flojito. Juan Manuel Valencia, que vuelva. Johan Caicedo, por favor. Mauricio Castaño, muy buena labor por parte de Mauricio Castaño. Correcta la función, no fue tan participativo, no fue tan superlativo como Jiménez, pero cumplió. Y es un jugador que, si se le da también la participación que merece, es un jugador bastante interesante, no por nada fue el titular todo el semestre pasado. Méndez, jugador muy interesante que trajo este Deportivo Pasto, un jugador que hay que potenciarle el aspecto físico porque no le da para correr los 90 minutos, se cansa muy rápido, pero jugador interesante que tiene en esa posición. Camacho lo hizo bien este partido, se reivindicó totalmente de lo que hizo el partido pasado, pero no le alcanzó al Pasto para ganar, para llevarse los 3 puntos. Y Valois es el mismo caso de Bernal, muy acelerado, muy errático, una toma de decisiones muy mala. Así que, bueno, en líneas generales eso fue lo que nos dejó los 11 titulares. Pero ahora, hablando de los cambios que fueron Bernal, Méndez, Camacho, Valois y Jaramillo por el Cunti, por Espinal, Bonet, Rivas y Popocho, respectivamente, no se sintió para nada. Espinal entró a caerse, el Cunti a dejar espacios en la línea defensiva, Bonet le metía ganas, pero tampoco alcanza, Rivas entró, y Popocho, por ahí creo que lo vi tirando un mal pase y poquito más. Así que en líneas generales, sí, un Deportivo Pasto que a día de hoy es un desastre,
De 2 compromisos que tuvo aquí en condición de local, sacó 0 puntos. Ahora tiene 2 compromisos en condición de visitante y sabrá Dios cuántos puntos va a sacar. Así que bueno, ni siquiera sabemos si Camilo Ayala irá a dirigir a Villavicencio. Yo creería que sí, aunque yo no quisiera ya ver a Camilo Ayala dirigiendo. Ya quisiera que haya un nuevo aire en este Deportivo Pasto, si me preguntan mi opinión. Ya Deportivo Pasto creo que cumplió su ciclo con Camilo Ayala y no le terminó de dar resultados, pero no creo, no estoy tan seguro de que Camilo Ayala salga para ese partido contra Llaneros en Villavicencio. De pronto si le va mal en Villavicencio ya creo que habría que tomar cartas en el asunto, pero no creo que salga. Personalmente no creo que salga, aunque sí quisiera que se fuera. Y listo, señores. Eso fue lo que nos dejó esta nueva derrota aquí en el Estadio de Libertad del Deportivo Pasto. No se olviden de darle like, de suscribirse, de irme a seguir a todas mis redes sociales, todo ese cuento. Nuevamente les hago la invitación a que respondan la pregunta. ¿Se debe ir Camilo Ayala del Deportivo Pasto? Los estaré leyendo muy atentamente aquí en los comentarios. No siendo más, yo me despido y nos veremos. Hasta la próxima.